si a Cristo conociste según la carne, ahora ya no le conocéis así. Amén. De manera que nosotros ya no conocemos a nadie según la carne, ni siquiera a las personas debemos conocerlas en realidad según la carne, sino según el Espíritu. Y eso es importante, porque cuando nosotros podemos mirar a través de lo que es el Espíritu Santo, a través del Espíritu, nos podemos dar cuenta verdaderamente la obra de Dios en el corazón de cada persona. Porque Dios no juzga según la apariencia jamás. Amén. Entonces es importante que hoy nosotros estemos preparados para la palabra que Dios tiene para tu vida. Yo sé que va a ser de gran bendición, porque ¿cuántos quieren conocer más del Señor? Amén. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cierto que sí? La verdad nos hace libres. Pero en esto también consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es necesario conocerle. Y yo sé que hoy Dios va a ministrar nuestras vidas. Y quiero invitarlos a que vayamos a Hechos capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer desde el 1. Y quiero que estén muy atentos a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, miren, noten esta palabra. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire esto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Allí estas personas ya habían sido ¿qué? Evangelizadas. ¿Sí? Ya habían sido evangelizadas. Ya se les había hablado acerca de Jesús, nuestro Salvador. Ellos ya habían recibido un mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que estas personas no habían, escuchen esto, no habían oído ¿de quién? Del Espíritu Santo, aunque habían escuchado acerca de Jesucristo. ¿Sí estamos claros? Aunque habían escuchado acerca de quién? De Jesús. Ahora lo tenemos nosotros. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿en quién? En Jesucristo. Tome nota de esto. En Jesucristo. Que creyesen en él. ¿Cuántos creen aquí en Jesucristo? Amén. ¿Cuántos creen en él? Amén. Gloria al Señor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, noten esta palabra, habiéndole impuesto ¿quién? Pablo las manos, ¿quién vino? ¿Quién llegó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ellos ya habían escuchado de Jesús. Después, Pablo completa la evangelización, porque en cierta forma lo que ellos habían oído hasta el momento estaba incompleto. Estaba incompleto. ¿Y por qué digo estaba incompleto? Porque ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Y mucha gente puede confesar y hablar de Jesús, y pueden hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero les falta ¿qué? La esencia de Dios morando en sus vidas. Morando, viviendo en sus vidas. Por eso la promesa es esta: en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta es la promesa, la presencia del Espíritu Santo sobre toda vida y en toda vida, en todo corazón. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor: vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué se manifestó en ellos? Dice: hablaban en otras lenguas. Yo quiero dejar claro que hay lenguas angélicas y que hay lenguas terrenales. Las lenguas terrenales son los idiomas de este mundo, pero esto no quiere decir que no se hablen lenguas angélicas, porque muchas veces se cree que las lenguas no son para este tiempo, y es claro que la Biblia dice que aquí ellos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Habían acaso personas de otras naciones, de otros lugares o esto? No. ¿Quiénes estaban? Unos cuantos discípulos que ya habían oído hablar de nuestro Señor, que habían sido evangelizados acerca de Jesús, pero que no tenían ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero una vez dice la palabra que Pablo impuso sobre ellos las manos. Y nosotros también vamos a ser claros en esto. ¿En qué? En que el Espíritu Santo puede venir a la vida de una persona de diferentes maneras. ¿Cuánto lo creen? Recordemos nosotros que el Espíritu Santo, en la primera evangelización, estaban los discípulos en el Pentecostés allí reunidos, y vino la promesa. Ellos estaban orando y de repente vino el Espíritu Santo a ese lugar, y vino y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No imposición de manos ni nada de estas cosas. Cuando se evangelizan a los primeros gentiles, allí Pedro con Cornelio, dice que él compartió la palabra, dio la palabra porque el Señor lo envió allí, pero también dice que cuando él predicó acerca de Jesús, vino el Espíritu Santo sobre los primeros gentiles. Tampoco hubo imposición de manos. Pero en este caso, oigan bien, en este caso, ¿sí hubo qué? Imposición de manos. Y hay gente que dice: no es necesario que le ponga las manos a una persona para que reciba el Espíritu Santo. Según lo que dice este texto bíblico, lo que estamos leyendo, sí, hay veces es necesario, como en el caso del que les comento acerca de esta joven, Catherine. Estuvimos allí, oyó la palabra, después le dije: ven, oro por ti, oramos, y ella vio, ella misma dio testimonio de ver una luz resplandeciente que vino sobre ella. No dicho por mí, sino dicho por ella misma como testimonio. Porque nosotros tenemos que entender que la obra de Dios, Dios la realiza y Dios la hace como a Él le place, como Él quiere, no como a mí se me dé. Es como Dios quiera que manifestarse en la vida de cada persona. ¿Estamos leyendo la Biblia o sí? Sí. ¿Eso dice la Escritura? Sí. Que Pablo impuso las manos, ¿y qué pasó? Impuso las manos, vino sobre ellos, vean lo que dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. ¿Y qué ocurrió? Y profetizaban, porque así dice la profecía: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizarán. Automáticamente ellos recibieron el Espíritu Santo, oraron en otras lenguas, pero también que empezaron a profetizar. Esa es una señal, digámoslo así, una referencia bíblica real de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Porque estas señales se manifiestan en los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y recibimos el don de Dios. La oración de lenguas es importante, mis amados hermanos, y sí es necesaria. No que la hagamos aquí, quizá en la reunión dentro de la iglesia, pero cuando tú estás allí en tu hogar, en tu casa, a solas con Dios, ora. Y si no sabes pedir, dile: Señor, ora por mí, y el Espíritu Santo va a interceder por ti con gemidos indecibles. Y eso lo dice la Biblia. Indecibles quiere decir que tú no los entiendes, pero el Espíritu está orando. Porque no podemos quitar de la palabra de Dios lo que verdaderamente edifica nuestras vidas en una relación completa con nuestro Dios. Esto es necesario para la iglesia.
¿Por qué es necesario para la iglesia? Porque este es el don de Dios y el poder de Dios manifestado sobre nosotros. Esto es lo más maravilloso que Dios nos puede llegar a mostrar a nosotros, es su presencia. Dice aquí, y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Vean, Samaria había recibido la palabra de Dios. Hace 15 días se predicó aquí en este lugar acerca de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Sí. Que la mujer samaritana se quedó allí con Jesús en un momento, se olvidó de su cántaro y el Señor le sacó a luz lo que había en su corazón. Dijo: este hombre, ¿de dónde me conoce, cierto? ¿Cómo sabe que yo tuve 5 maridos y el que ahora tengo ni siquiera tampoco es mi marido? Bueno, el Señor le relató cosas de su vida, cosas ocultas y secretas de su corazón, ¿cierto? Y esta mujer va a Samaria, da testimonio y dice: parece que ha hallado el profeta. Y una multitud de gente vino con la mujer samaritana. ¿Sí recuerdan? Sí. El Señor dijo: vean, los campos están ¿qué? Están listos para la cosecha, ¿cierto? Entonces vemos nosotros que Samaria ya había sido evangelizada por nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que ellos, después de que oyeron a nuestro Señor Jesucristo, dijeron: ahora no creemos solamente por el testimonio de esta mujer, ahora creemos por lo que Él ha dicho. ¿Sí recuerdan que predicamos acerca de Él? Quiere decir que Samaria Jesús ya había visitado ¿a quién? Samaria. Ya había estado en esta ciudad. Pero vean lo que dice aquí la Biblia, nótenlo ustedes. Esto fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, fueron a llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra ¿de qué? De Dios. O sea que en este momento Samaria estaba siendo evangelizada. Quizá algunos de los samaritanos de allí, que estuvieron y escucharon el relato de nuestro Señor Jesucristo en el día de la mujer samaritana, pero les faltaba, porque ellos vieron a Jesucristo según la ¿qué? La carne. Jesús según la carne estuvo con los samaritanos, ¿sí o no es así? Y estaba él presente, de cuerpo presente, pero en la carne, hablándoles acerca del reino. Ahora vemos nosotros que después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, los apóstoles están predicando allí. Vean lo que pasa. Ya los apóstoles se enteraron que en Samaria se había predicado ¿qué? La palabra de Dios. Ya, ellos escucharon. Dice: enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, vean lo que hicieron los apóstoles. Los cuales habiendo venido, ¿qué hicieron los apóstoles? Oraron. ¿Es importante para la iglesia orar? ¿Es importante para nosotros orar por una persona? Es importante, y es más, cuando una persona no conoce de Jesús, es importante que tú ores por ella, es importante que tú le ministres, es importante que tú le hables acerca del Señor. Y es importante que tú le ministres al Señor. Y cuando estamos hablando de ministrar al Señor, es ministrarle el Espíritu Santo. Y es más, cuando esa persona no conoce del Señor, no ha recibido del Señor. Porque vean lo que pasa. Habiendo orado por ellos para que recibieran ¿qué? Recibiesen. ¿Por qué oraron los apóstoles? Para que los samaritanos, o sea que los apóstoles sabían que aunque ellos habían recibido, oigan bien, habían recibido la palabra, no tenían al Espíritu Santo. ¿Sabe que la palabra produce un gozo en nuestras vidas? ¿Cierto que sí? Cuando se nos habla de Dios, hay un mover de esa palabra en nuestro corazón que nos alegra, ¿cierto? Nos motiva, porque la palabra de Dios es viva, ¿cierto? Es eficaz, claro, cumple un propósito maravilloso en nuestras vidas, ¿cierto? La palabra de Dios. Pero ahora vemos nosotros que es necesario
Es necesario que ese mensaje que recibimos nosotros sea completo. Completo, hermanos, hasta llegar al punto de recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque puede haber en iglesias donde hay creyentes que creen en Jesús, pero no han recibido al Espíritu Santo. Y por eso la gente dice, ¿y por qué se fue? ¿Por qué se retiró? Ah, porque la semilla fue sembrada. La semilla fue sembrada, pero no fue regada. Y ese es el problema de la deserción en las iglesias muchas veces. Y pueden tardar meses, días, meses o hasta años. Recibieron la palabra con gozo. ¿Qué dice la palabra? ¿La recibieron con qué? Con gozo, ¿cierto? Con alegría. Pero vino una cosa, vino el sol, lo secó, vinieron los espinos, vinieron los cardos, dañaron esa obra maravillosa. Vino el diablo y devoró lo que había en ellos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque muchas veces se olvida la iglesia de ministrar lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Y es a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Dice aquí la palabra, porque aún, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, noten esto, los samaritanos, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados ¿en quién? En el nombre de Jesús. El hecho de haber sido bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no quiere decir que la persona está llena o ha recibido el Espíritu Santo. Y ya lo dije, algunos lo reciben automáticamente antes de ser bautizados, es real porque la Biblia lo dice, claro, pero a otros no le es de la misma manera. ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo es esencial? Porque si no está el Espíritu Santo no hay nada. Si el Señor no está, habían sido. Entonces, mire la palabra, lo que pasó en Samaria. Entonces les imponían ¿qué? ¿Qué impusieron ellos? Vuelve la palabra, nos dice, impusieron manos. No nos equivoquemos nosotros que muchas veces no es necesario imponer manos sobre las personas que no conocen de Dios para que reciban al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que sí. ¿Sabe por qué? Porque el don de Dios está en nosotros. O lo vamos a leer aquí más adelante, sobre la vida de Simón, el mago. Cuando Simón el mago escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo a través de Felipe, ¿qué hizo Simón el mago? Creyó juntamente con una cantidad de gente que había allí, porque Simón era alguien que practicaba la magia en ese lugar. Cuando llegó Felipe, evangelizó allí ese lugar y él fue inquietado por la palabra, claro que sí, fue inquietado porque se predicó a Jesús. Y yo pregunto a usted, ¿quién nos inquieta cuando se predica a Jesús? Entonces les ponían las manos y recibían ¿a quién? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Por la imposición de manos. Esto no lo digo yo porque yo lo escribí en la Biblia. Esto lo dice el Espíritu Santo. ¿Sí es cierto? Bueno, continuemos. Cuando vio Simón que por la imposición, vean, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba que el Espíritu Santo les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. ¿Vean qué pedía él? El poder. Y saben que nosotros tenemos el poder y no lo aprovechamos. Este hombre deseaba el poder. Y ese poder lo tienes tú. Ese poder lo tenemos nosotros. Porque nosotros ese poder no lo compramos con dinero. Ese poder no lo adquirimos por nuestros propios méritos. Ese poder vino a nuestras vidas por gracia. Por la gracia de Dios. Está en nosotros ese poder. De poder orar por una persona para que reciban a Dios. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba ¿quién? El Espíritu Santo. Pero el hombre tenía un corazón lleno de amargura, de envidia, de egoísmo,
no sabía lo que decía, no entendía lo que decía. ¿Saben por qué? Porque el don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios se adquiere por gracia y por amor. Y Dios hoy puede derramar de su gloria en tu vida para que tú te goces del don de Dios y tú puedas dar allá afuera esa gloria de Dios al mundo allá afuera. Porque es gratuito. Es un regalo precioso de nuestro Señor. ¿Y quién es ese don? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Continuemos, por favor. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Nadie se equivoque, porque el don de Dios no es ni para comprarlo y mucho menos para venderlo, como en muchos lugares lo hacen, como en muchos lugares le dicen: ¿quieres sanidad? Parte de dinero que Dios va a hacer esto. Esto es una aberración, porque Dios ya pagó el precio de todo en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús nuestro Señor, por su sangre preciosa. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora la pregunta: ¿qué es lo que hay que tener? Un corazón digno, un corazón recto delante de nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al Señor. San Juan capítulo 14 versículo 15. Esa palabra es preciosa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el otro? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ahora no adulteras, no le robas, no le mientes, no le engañas, no le injurias, no le calumnias, no le odias, no le aborreces. ¿Están entendiendo esto? Amén. Gloria a Dios. Ahora sí entendemos por qué en estos dos mandamientos está toda la ley y los profetas. Porque en estos dos mandamientos se encierra toda la esencia de Dios, y estos dos mandamientos son los que tienen que vivir y reinar en nuestros corazones, en Cristo Jesús nuestro Señor, que nos mostró su amor. Amén. Para que nosotros vivamos como Él, para que nosotros caminemos como Él. Por eso tú no tienes que tener odio, resentimiento contra nadie. Y aún si no te basta con esto, te voy a decir, el Señor te dice: ama a tus enemigos. Oh, eso sí que es duro, ¿no? O sea, si quieres cumplir toda la ley de Dios y todos los profetas, no dejes la ley de Dios exteriormente en mandamientos de piedra, sino deje que los mandamientos de Dios reinen en tu corazón. Si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Continuemos, por favor. Y yo rogaré, vean esa palabra tan linda, y yo rogaré al Padre y os dará otro para que esté con vosotros para siempre. Esto lo dijo Jesús orando por sus discípulos, orando por ellos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, les está diciendo: otro como yo. Quiere decir, en otras palabras, se lo voy a expresar de esta manera: yo mismo vendré a ustedes. Amén. Porque es que hay veces pensamos que el Espíritu Santo es diferente a Jesús y que es otro personaje allí aparte. No, vamos a ver en las Escrituras quién es ese otro consolador. Aquí vamos a ver quién es ese otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? Mire esto: el Espíritu de verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. Yo soy el Espíritu de verdad. Jesús afirmó ser la verdad. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran, es necesario que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu. El Espíritu de verdad está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Espíritu de verdad está ministrando esta iglesia hoy. El Espíritu Santo está aquí enseñando, ministrando nuestras vidas. El cual, vean, ¿quién no puede ver al Espíritu de verdad? Dice, el mundo, dice, no puede recibir porque no le ve. No le ve. Dice, ni le conoce. ¿Qué pasa con el mundo? No conocen al Espíritu Santo.
No tienen ni idea de quién es el Espíritu Santo. Pero vosotros hablando Jesús con los discípulos, les dijo, pero ustedes lo conocen. Felipe, muéstrenos al Padre, creeremos. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? De otra manera, Felipe, crean por las obras. Porque lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el que está en mí hace las obras. Amén. El Señor, el Espíritu de Dios. De esto hablaba Jesús. Y el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros, vean, yo quiero que esta iglesia, ninguno de aquí salga diciendo, yo no conozco al Señor, yo no sé quién es el Espíritu Santo. No quiero que eso pase, sino que todos le conozcamos. Amén. Dice acá, pero vosotros le conocéis. Quiero que notes esta palabra, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Oiga, ustedes van a recibir el don de Dios, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. El mundo no lo conoce, pero ustedes lo conocen. ¿Cómo así que nosotros lo conocemos? Si ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Ellos mirarían alrededor, mirarían para todos lados y dirían, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque aquí Jesús no está diciendo que está con nosotros. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, oye, ¿no se han dado cuenta que el Espíritu Santo mora con vosotros? Ha vivido con vosotros, ha dormido en el mismo lugar, ha comido en el mismo lugar, ha estado entre vosotros. Pero no lo conocían. ¿Sabe por qué? Porque ellos solamente miraban a Jesús según la ¿qué? Según la carne. ¿Ustedes por qué creen que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado lo dejaron hasta sus discípulos? Los apóstoles también huyeron, ¿no? ¿No fue cierto? ¿Y sabe por qué huyeron? Porque no le conocían. No le conocían. Hasta que Jesús realmente se manifiesta después de la resurrección y se les presenta durante 40 días. Y les aparece allí donde ellos están orando, entra a un lugar donde ellos estaban encerrados. Por eso, si a Jesús conociste según la carne, ahora ya no lo conocéis. A eso se refiere este mensaje. Porque ahora hay que conocer a Jesús según el Espíritu de vida. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y vean la promesa, ¿sí? Mora con vosotros. ¿Qué quiere decir? Jesús les está diciendo, ustedes lo conocen. ¿Dónde está? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entiéndalo, compréndanlo. Dios estaba en Cristo reconciliando con Él. ¿A quién? Al mundo. Y Dios está en este lugar reconciliando al mundo con Él todavía. ¿Y cómo está? A través del Espíritu Santo. Dice con vosotros. Y la promesa, y estará en vosotros. Hasta este momento no estaba, oiga bien, hasta este momento estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Ahora sí vemos la importancia del Espíritu Santo, porque Jesús estaba con ellos, con los apóstoles, pero no estaba dentro de ellos. Ustedes saben la promesa tan maravillosa que Dios nos ha dado. Amén. Ustedes se imaginan la promesa tan poderosa que Dios nos ha dado, porque Cristo antes estaba fuera de ellos, pero Cristo ahora está dentro de nosotros. Amén. Y una vez vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, ahora sí dice, y estará en vosotros. Ese día se cumplió la promesa, el Espíritu Santo ahora sí vino sobre los apóstoles y los 120 que estaban allí esperando. Amén. Porque ahora sí el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? En ellos. Pero ¿quién era el que estaba en ellos? Diga conmigo, el mismo que estaba con ellos. Amén. ¿Y quién era el que estaba con ellos? Jesucristo. Por eso cuando nosotros decimos, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. ¿A quién estoy recibiendo? Al Señor. Al Señor lo estoy recibiendo. Yo te necesito, Señor, perdona mis pecados. Soy un vil pecador, Señor. ¿Sí o no es así? ¿Y qué hace el Señor? Su obra perfecta en nuestros corazones. ¿Pero cómo la hace? Cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estará en vosotros. Esta era promesa porque no había venido, sino Jesús estaba presente en carne. Gloria al Señor. Continuamos.
No os dejaré, ¿cómo? No los dejaré, ¿qué? Vendré a vosotros. ¿Y sería que Jesús vino? Sí. Y nosotros podemos decir, sí, Jesús vino, se manifestó 40 días, se sentó a la diestra del Padre. Pero yo le voy a decir, sí, Él está sentado a la diestra del Padre, gobierna, pero también está en nuestros corazones. Está en cada uno de nosotros. Porque hay veces pareciera que Jesús estuviera allá y el Espíritu Santo es otra persona por allá aparte, pero no, señores, Él mismo, el que resucitó, está aquí. Amén. Él mismo está aquí. ¿Qué cómo? Estos son los grandes y maravillosos misterios de nuestro Dios. Continuemos, por favor. Todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Continuemos, por favor. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también, dice, yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis, en aquel día, diga conmigo, hoy es el día. Hoy ya fue, o ya fue antes, pero hoy también es el día. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Padre y el Hijo están en nosotros. ¿Y cómo está el Padre y el Hijo en nosotros? En el Espíritu Santo. O sea que una deidad completa de poder, de gloria, de maravilla, del Cristo resucitado que gobierna sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre enfermedades. Su nombre es sobre todo nombre. Él sana. Amén. Seguirá sanando y sanará siempre. Él salva. Y Él sigue salvando. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. En aquel dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado. Me gusta esta palabra, es preciosa siempre. La medito en mi corazón siempre. Dice: el que me ama será amado. ¿Por quién? Por mi Padre. Si tú amas a Jesús, papá Dios te ama. Amén. Papito Dios te ama porque amas al Hijo. Dices aquí: y yo le amaré y me manifestaré a quién. Diga conmigo: Señor, manifiéstate. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria en este lugar. Manifiéstate, Jesús. Te queremos. Te anhelamos, te deseamos con todo el corazón. Aleluya. Y me manifestaré a Él. Y viene algo maravilloso en este otro texto bíblico que continúa acá. Dice: Él le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. ¿De verdad lo amas? Amén. O sea que para ti es esta promesa. Mi palabra guarda y mi Padre le amará. Me gusta. Aquí es donde... Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios está aquí con nosotros. Si aquí hay alguien que ame a Jesús, que lo ame, Dios está aquí. Si tú lo amas, Él está aquí. Papito, Dios te ama. Con amor eterno te ama, te ama. Con amor eterno prolonga su misericordia. Dios te ama. Dios te ama. Y esto es lo importante, porque el Señor dice: si me amas, mi Padre y yo haremos morada contigo. Al saber que mi Padre me ama, que Dios me ama, y que si yo lo amo a Él, su promesa está reinando en mi corazón. Su presencia está viviendo en mí. Y dice: y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada. Qué lindo es el Señor, qué precioso es el Señor, que viva con nosotros, que more en nosotros, que reine en nosotros. ¿No es preciosa esta promesa? Vaya que sí es preciosa. Vaya que esto es amor verdadero. Vaya que esto sí es poder de Dios. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16. Vean lo que dice la palabra. De manera que nosotros, diga, de manera que todos nosotros, aquí, todos los que estamos presentes aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante
De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Un nacido de Dios es diferente al del mundo. Amén. Y un nacido de Dios no juzga por la apariencia. Amén. Tú puedes conocer el corazón de una persona si verdaderamente es de Dios o si no es de Dios por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu. Por eso aquí dice la palabra, a nadie conocemos según la carne. Y continúa acá. Y aún, si a quien conocimos según, ya no le conocéis así. ¿Sabe por qué? Porque Cristo según la carne vino en debilidad para entregar su vida por amor a nosotros. ¿Sí es así o no? ¿Se entregó? ¿Fue crucificado? ¿Fue escarnecido? ¿Fue escupido? ¿Fue humillado? ¿Sí? ¿Ya fue crucificado? Ok, conociste a Cristo según la carne, pero ahora ya no le conocéis así, porque ahora el Cristo que tú conoces no está muerto, no está sepultado. Ahora el Cristo que tú conoces reina, vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo reina. Cristo está sentado a la diestra de ¿quién? Del Padre. Ahora a la diestra del Padre gobierna ¿quién? Jesús. Por eso ya no lo conocéis según la ¿qué? Carne, porque ahora conoces al Cristo resucitado, al Cristo de poder, al Cristo de gloria, al Cristo que todo lo puede y todo lo hace. ¿Sí o no es así? Para el cual no hay nada imposible. Claro que sí, Él murió en debilidad, pero ahora reina en gloria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora reina en gloria. Por eso todo lo que le pidas a Él, al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo hará. Él lo va a hacer. Si tú le pides, Señor, sanidad, el Señor puede decir, yo lo hago, porque yo gobierno. No soy ningún débil que no pueda compadecer ante tu necesidad. Yo soy tu sanador. ¿A quién tienes? Ya crucificado, ya gloria a Dios, porque nos salvó. Y sigue salvando al mundo entero que no lo conoce. Pero para nosotros la iglesia, nuestro Dios reina. Amén. Nuestro Señor reina. Ya no lo conocemos como antes. Ahora lo conocemos. Cristo de todo poder, de toda gloria. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos aquí son nueva criatura? Amén. Si hay alguien que todavía no es nueva criatura, ahora te pido en el nombre de Jesús, sumérgete en el Espíritu del Señor, sumérgete en Cristo, acepta la redención y la salvación a través de la sangre de Cristo y será nueva criatura. Y te voy a decir una de las cosas, al ser nueva creación, puedes mirar cara a cara a tu papá Dios. Porque somos nueva ¿qué? Criatura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dígale, Señor, gracias por este corazón nuevo. Gracias por estos riñones nuevos. Gracias por este hígado nuevo. Gracias por estos intestinos nuevos. Gracias por esta mente nueva. Gracias por este espíritu nuevo que has colocado dentro de mí. Porque todas las cosas fueron hechas nuevas. Gracias, Señor, por cada parte de mi cuerpo que es hecho ¿qué? Nuevo. Había debilidad. Déjeme decirle, si había debilidad, si había enfermedad, el Señor te dice, hoy yo hago todas las cosas nuevas para ti. ¿Quieres un nuevo corazón? Aquí lo tienes. Riñones, hígado nuevo, aquí lo tienes. ¿Qué quieres que te dé nuevo? Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? ¿En su carne? ¿En las obras de la carne? Adulterios, fornicaciones, hechicerías, herejías, malas palabras, inmundicias. ¿Así debe ser la vida de un cristiano? No. ¿Y sabe por qué la vida nuestra no debe ser así? Porque nuestra vida ya no está en nuestra carne, nuestra vida está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso la Biblia dice, mas vosotros ya no vivís según la carne. Nada juzgues según la carne. Porque nosotros ya no vivimos así, porque somos nueva creación, nueva criatura. Sino según, ¿cómo vive un verdadero cristiano? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Noten bien ustedes, vivimos según el Espíritu, y aquí la Biblia nos está diciendo el Espíritu de Dios. ¿Sí lo dice así la Escritura? El Espíritu de Dios. Pero vamos a mirar quién es el Espíritu de Dios también. Aquí dice, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de quién, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es el mismo. Amén. O sea que cuando decimos que Cristo mora en mi corazón, Jesús reina, pero también el Padre, porque es un solo Espíritu. El Espíritu del Padre no es diferente al Espíritu del Hijo, son uno solo. Vendremos a Él y moraremos con Él. ¿Y cómo? En el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nosotros ya no vivimos según ¿qué? La carne, sino nosotros vivimos según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ¿quién? El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Continuemos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu del Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y terminamos con Gálatas 5:25. Este texto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú vives por Él, viva todos los días de tu vida por Él y en Él. Porque de Él, por Él y para Él somos. En el nombre de Jesús.